Bueno, porque fue un proceso que, que la verdad nos desborda tras la intervención del Partido Justicialista. La decisión del Consejo Federal del Partido Justicialista, bueno, acá en la provincia generó un efecto de bomba, te diría, y desde ese lugar compañeros que estaban por salir de otros espacios, que estaban analizando otros tableros que no estaban en unión por la patria con nosotros y nosotras, bueno, tomaron la decisión tras la intervención del PJ de venir. Eso hizo que, bueno, cueste un poco más la unidad y también desbordada la militancia queriendo participar y armar listas y ser parte de, bueno, un proceso que nació tras esta intervención, que potencia lo de Unión por la Patria, que ya lo veníamos trabajando todo el 2024 con plenarios, con encuentros en el Sindicato de Luz y Fuerza, por ejemplo, reuniones semanales de los partidos políticos que conformamos en el orden nacional Unión por la Patria, Frente Grande, Colina, Unidad Popular, bueno, y mi partido, el Partido del Trabajo y del Pueblo, con debates con el Partido de la Victoria, con mucho diálogo con dirigentes del Partido Justicialista, pero no así con el partido que era presidido en ese momento por Tuti Amat, por ejemplo, ¿no? Y sí, mucho diálogo con Walter Guayar, con Emiliano Estrada, con Guido, bueno, con compañeros dirigentes que se sumaron a esos encuentros, plenarios, congresos que fuimos haciendo y donde veíamos la necesidad de confluir. Yo les estoy nombrando compañeros que han tenido representación en el Parlamento, que han representado, pero también mucha militancia de toda la provincia que estábamos tratando de construir un espacio opositor acá en Salta a las políticas de la crueldad de Javier Milei y a las que se subordina el gobernador Sáenz. Guido Yacosa sería, digamos, el principal representante del PJ, ¿no? Así que es. va como senador provincial y para las dos listas. Dentro de las listas de ustedes, ¿hay militancia del justicialismo orgánico? Sí, en todas las listas, porque bueno, los compañeros fueron mixturando las listas y decidimos que todos los partidos que conformamos el frente puedan ser una herramienta de participación para también ver en qué estado de situación estamos, cuál es la respuesta de la sociedad capitalina, del electorado, y desde ese lugar, bueno, el Partido de la Victoria planteaba llevar lista completa. Nosotros tuvimos un armado del frente donde proponíamos la mayoría de los partidos que sean listas troncales y únicas. Eso no se pudo dar, no solo acá en la capital, hay otros lugares donde también salen dos listas en diputados y que bueno, se abrió a la participación en ese sentido de todos los compañeros y compañeras que querían jugar para un poco ordenarnos también, ¿no? Por decir, bueno, a ver, quiero, en el caso del Partido de la Victoria, bueno, el compañero Rana Villa, que lo quiero un montón, que hemos compartido fórmula para las nacionales, viene del norte, de Banda Norte, a jugar en la capital. Bueno, está bueno que podamos ver cuál es la representación que él tiene acá en la capital, cómo el partido queda estructurado. El Partido de la Victoria, bueno, está bastante golpeado, Franco Hernández no está, que es el presidente en nuestro frente, está sosteniendo las listas del gobernador, no solo en Tartagal, el departamento de San Martín, sino en muchos otros lugares. ¿Esto nos genera ruido, interferencias con el electorado? Y genera debate político, genera también decepción, dolor, porque son compañeros que los queremos acá, que los queremos hoy jugando un rol de oposición, porque necesitamos enfrentar a un Javier Milei que con total bestialidad reprime a las jubiladas, a los jubilados, que te arma un plan Güemes acá en la provincia y arranca asesinando trabajadores en la frontera. O sea, nosotros necesitamos tener en la legislatura compañeras y compañeros que representen los intereses populares y que defiendan cada uno de los derechos que hoy están en jaque y muchos otros que ya Milei ha derogado, ha desmantelado programas completos a nivel nacional en distintos ministerios, ha desmantelado ministerios completos, vamos a hablar bien, cerró el Ministerio de Educación, cerró el Ministerio de Trabajo, cerró el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cerró el Ministerio de Cultura,
cerró una cantidad de ministerios, de los 20, dejó 8, 9, algunos fusionados, cerró desarrollo social y armó esto de capital humano, y ahí convergen trabajo, desarrollo social y educación. Está queriendo desfinanciar todo nuestro sistema universitario, ha golpeado y hackeado el sistema de ciencia y tecnología, y eso repercute acá en la provincia, y lamentablemente tenemos un gobernador que mandó todo el 2024 a votar a los legisladores nacionales, y hubo 6 diputados nacionales votando que demoler el Estado de Derecho, demoler cada uno de los programas que resolvían la vida diaria de la ciudadanía argentina, y en el caso de Salta, por ejemplo, pasamos de 100 pesos el boleto de Saeta a 1.000 pesos sin escala prácticamente, y no tenemos los subsidios que la Nación nos enviaba, hacen recortes en la coparticipación, y nosotros le votamos, o sea, Salta, no nosotros, Salta, los legisladores que le responden al gobernador en vez de al pueblo, le votan todo, y acá en la legislatura pasa lo mismo. Entonces tenemos que todo es digamos, un proceso de entrega muy cruel que le cuesta la vida a los argentinos y argentinas, y acá en Salta no tener ni siquiera para ir a asistir a los inundados, no tener para arreglar una ruta que se te cae a pedazos porque, claro, con todo el impacto que hay en la Puna, vimos qué sucedió con la Ruta 51, por ejemplo. Entonces tenés un extractivismo que nadie controla, donde hay un proceso de saqueo feroz, y no hay un control del impacto social y del impacto ambiental que tenemos tras el proceso intensivo de minería que hay en la Puna. Ahora, no es paradojal, Verónica, porque todo eso lo hizo Milei casi todo el año pasado y gran parte de este año. Y con esas políticas, Milei está arriba del 55% de imagen positiva. Le salta cuando aparece el caso Libra. Es decir, ahí es donde comienza a golpearse un poco la imagen de Milei. Pero esas políticas que vos denunciás, ¿no le han dado prestigio a Milei? No, mira, yo creo que la gente, la ciudadanía, cuando uno dice, bueno, así en abstracto la gente, los electores, los ciudadanos, confiaban en un proceso y querían un proceso de cambio, y eso era algo indiscutido. Algunos ya sabíamos a qué venía Milei y lo denunciábamos y dijimos, no es por ahí. Fue desde ya toda una sorpresa que él llegue al balotaje. Él no llega solo, él llega con el apoyo de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich, de los radicales y de todo un conglomerado político que hace que pueda ganar el balotaje a Sergio Massa. Y muchos gobernadores como el de acá y del No hay NEA que lo terminan apoyando a él, y que terminan algunos durmiéndose la siesta, otros poniendo recursos, otros retirándose de jugar, pero hacen que Milei pueda ganar. Entonces, el resultado que vamos a ver ahora electoral y la dispersión que vemos, que todo el mundo está saliendo como a cuidar lo propio, tanto en Cava, en Jujuy, en los lugares donde tenemos elecciones provinciales o distritales, vemos cómo cada uno se acomoda y que ahora está repensando ese apoyo que le va a dar, y que hace que a través de las encuestadoras concentradas, del poder concentrado, más los multimedios concentrados, bueno, siguen sosteniendo la imagen de él porque lo tienen que sostener, porque no tienen recambio, no la quieren a la vicepresidenta que tiene Milei, entonces tienen que cuidarle la imagen. Ahora, el ciudadano común que lo votó esperanzado, el trabajador o el jubilado, ya se dio cuenta que este hombre es un estafador tamaño, que es un cruel, que no le importa que dejarte sin remedios oncológicos, que no le importa que un excombatiente se suicide porque el PAMI no le da los medicamentos. O sea, esa crueldad de no asistir a las víctimas de una catástrofe ambiental como en Bahía Blanca, como aquí en Santa Victoria Este o en la Quebrada del Toro, lo puso descarnado a Milei. ¿Cuál es el proyecto político de Milei y de todos los socios de Milei? Ahora, y Verónica, eso se va a notar en estas elecciones. Claro, pero a eso quería ir. La elección nacional es en octubre, esta elección es provincial y en algunos casos es departamental y municipal. Y ocurre lo mismo, como decía, también como señalaba Claudio del Pla. Ustedes tienen un discurso nacional y la gente no está necesitando una orientación, una guía, un saber qué es lo que ustedes harían como legisladores provinciales, porque en el caso de acceder a la legislatura provincial, nada de eso pueden hacer. Sí, podemos trabajar, por ejemplo,
en una ciudad capital desde la legislatura que desarrolle un plan estratégico con la minería, que tenga base acá en la ciudad, porque de hecho lo tiene. Nosotros tenemos los parques industriales y las empresas están asentadas acá en la capital. Podemos ver las oficinas de Río Tinto y de una cantidad de empresas que están aquí. Entonces, ¿cómo desarrollamos un plan estratégico con la minería que industrialice, que le dé valor agregado y que discutamos qué nos deja la minería a la provincia? Que discutamos una reforma fiscal, por ejemplo, que a Nación también le interesa y que también la necesitamos a la Nación como socia estratégica, con YPF, por ejemplo, y con otras empresas que pueden, nacionales además, que pueden y deben estar en un plan de industrialización de la minería, no solo con el litio, sino con el cobre y con todos los materiales y recursos estratégicos que tenemos en la provincia. Nosotros necesitamos aquí en la ciudad de Salta tener una industria alimenticia para trabajar en armonía con las economías regionales que tenemos en el interior y poder industrializar la comida, darle proceso y valor agregado. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que casi todas las mineras van a adherir al RIGI y con el RIGI no tienen obligación de comprar cosas locales, sino que pueden Tenemos importar. que derogar el RIGI. Yo voy a entrar a la Cámara de Diputados, estoy convencida que la ciudadanía salteña me va a acompañar y que ya pude, cuando me presenté para ser convencional constituyente, contar con el apoyo y poder llegar. Estoy convencida que vamos a estar allí, vamos a jugar ese rol, un rol de opositor, de ir a discutir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, porque acá se levantaba la mano sin pensar. Cuando levantaron la mano para talar, para deforestar 1 millón de hectáreas, con el nuevo reordenamiento territorial de bosques nativos, los diputados y diputadas no tenían el proyecto y no lo leyeron, pero nos los dijeron ellos. Nos llegó un rato antes y lo teníamos que votar así a libro cerrado. Entonces, es una barbaridad y por eso no hay discusión política, no hay proyectos que realmente pongan en discusión los problemas y que se aborden los problemas que tiene la capital, la emergencia habitacional que tiene. Salta no es una ciudad inclusiva, y digo una ciudad inclusiva porque se nos vienen desde el interior, vienen de muchas otras provincias, porque se enamoran de Salta, pero no es una ciudad que esté realmente pensada, diseñada con los desafíos que tienen que tener las ciudades en pleno siglo XXI ya, y tenemos la capacidad de poder tener una ciudad pujante, fuerte, donde desarrollemos industria, donde desarrollemos conocimiento. La economía del conocimiento es lo que puede ser el plus en este momento para las economías como la nuestra, donde tenemos en materia energética todo lo que el mundo necesita. Y tenemos a toda la mayoría de la población en la capital desempleada y precarizada. Tenemos a los jóvenes que tienen que irse a otros lugares y tenemos un desafío de poder revisar nuestros contenidos educativos y pensar, bueno, cuál es el desafío en materia educativa para la provincia, con una nueva infraestructura, desde las escuelas que se nos caen a pedazos, que tenemos que rever un plan de infraestructura para la provincia. No son solo las rutas y los caminos, son los hospitales y las escuelas, los colegios secundarios, los institutos, las universidades que tenemos aquí son fundamentales para poder realmente desarrollar con grandeza la ciudad capital y en armonía con toda la provincia. Entonces, eso se tiene que discutir en la legislatura y todas y todos sabemos que eso no se discute en la legislatura. A ver, voy a ser un poco el abogado del diablo. Sí, Estamos sí. en la legislatura provincial de Salta y ustedes pretenden acceder. Ahora, hay una historia reciente en que legisladores del Partido Justicialista y del Partido de la Victoria, primero, formaron parte del gobierno de Juan Manuel Urtubey. Segundo, y en interpretación de eso, ¿qué garantías dan ustedes de que no van a ser cooptados por este gobierno provincial o el que venga dentro de 2 años, los legisladores que entran por este frente? Esa es la condición número 1 para ser parte de este frente. Nosotros y nosotras somos opositores a Gustavo Sáenz y a Javier Milei, porque no estamos de acuerdo con las políticas que ejecutan y que llevan adelante, no estamos de acuerdo con el endeudamiento, no estamos de acuerdo en gobernar para una minoría extraña, extranjera, foránea, que se lleva todo a sus casas centrales en otros países, en otros imperios, y acá no se genera nada, no se derrama nada.
nosotros no necesitamos compañeros que vayan a estar sentaditos calentando la banca sin decir nada, temerosos. Necesitamos compañeros, primero los mejores, para que vayan a dar los debates, también en los consejos deliberantes. Que si uno dice que la legislatura es una escribanía, bueno, ni hablemos de lo que se discute y lo que se trabaja en los consejos deliberantes. Y tenemos que trabajar sobre nuestro hábitat. Yo espero que esta convención, esta reforma de las cartas orgánicas que hay en muchos municipios, sea una oportunidad para hablar de los problemas de los municipios y que no sea como fue la constituyente del 2021, que yo tuve el honor de ser constituyente por la capital, y después no te dejaban discutir, no, de esto no, y venían con la aplanadora de la mayoría del gobernador a decir que sí, que no, y una constituyente que fue una oportunidad, una pérdida de oportunidad histórica, ¿no? Entonces nosotros tenemos a nivel nacional la guía del Partido Justicialista con Cristina Fernández de Kirchner como el partido motor y con los planteos y desafíos que está discutiendo el Partido Justicialista. Emiliano Estrada y Nora Jiménez son parte de la conducción nacional del PJ, están en áreas claves, derechos humanos Nora Jiménez y en economía Emiliano Estrada, y tenemos ahora que discutir qué país queremos, porque efectivamente el golpe que implicó para una Argentina democrática, para una Argentina que tenía la tradición de Perón y de Evita, que donde hay una necesidad nace un derecho. Tenemos ahora un gobierno libertario y gobernadores que se subordinan a las políticas de la crueldad y del odio, ahora, y donde eso es lo que quieren instalar y hacer prender, y nosotros estamos a tiempo de ponerle un freno a esas políticas del odio y de la crueldad. Un análisis, y esto es netamente político, era muy interesante, el Partido de la Victoria está golpeado por el presidente Vacon Sáenz. Y digo, el PJ con la intervención, incluso el caso de Emiliano, que tiene una causa abierta en la justicia federal, ¿no está golpeado también? Sí, desde ya, por eso lo intervino la presidenta, más que la presidenta, el Consejo Nacional. ¿La intervención no es un golpe más duro todavía? La intervención es lo mejor que le pudo haber pasado al movimiento nacional justicialista, no solo acá, Jujuy, Misiones y en muchos otros lugares, donde el partido no estaba jugando el rol histórico que debería jugar. O sea, los peronistas saben de qué hablamos, ¿no? ¿Cuál es su doctrina? ¿Qué tiene que ver la doctrina de Perón y de Evita o la obra de gobierno de Néstor y Cristina con Milei, con Sáenz? Nada, nada. Entonces, tener al Partido Justicialista subordinado y secuestrado ahí, es un despropósito, pero sobre todo nosotros lo necesitamos al movimiento, al partido, dando los debates políticos, pensando las políticas del presente y del futuro y creando un proyecto fuerte para dejar de estar ahí subordinados. Me queda la última de mi parte. Sí. Esta elección provincial, que como Gustavo marcaba, tiene características departamentales y locales, pero de alguna manera les marca a ustedes el rumbo para las nacionales en función de los objetivos que vayan logrando. Sí, totalmente. Este es un proyecto que se gestó todo el 2024 tras mucha autocrítica de todos los compañeros y compañeras, tras escuchar mucho a la militancia y que nos pone de pie y de cara a octubre, que termina las elecciones en mayo, el 11 de mayo, y en junio arranca el calendario nacional, y por supuesto ha gestado un proyecto para el 2027.